Tener un MacBook hoy en día abre muchísimas posibilidades, pero también trae consigo una gran limitación: la conectividad. Los modelos Pro al menos incluyen algunas entradas extra, como la ranura para tarjetas SD o el puerto HDMI, pero tarde o temprano llega ese momento en el que quieres conectar un dispositivo sin USB tipo C o simplemente necesitas enchufar más de dos accesorios a la vez. Y ahí surge el dilema: ¿qué USB hub comprar? El mercado está lleno de opciones y claro, elegir no siempre es fácil. En este vídeo no voy a decir cuál es el mejor, porque la verdad es que no existe una única respuesta. Todo depende de tus necesidades. Lo que sí voy a hacer es contarte mi experiencia con dispositivo que hoy vamos a analizar. Todos los productos mencionados en este video los encontraréis en los enlaces de la descripción. Spoiler: si lo que buscas es una prueba de puerto HDMI, este no es tu video. Todavía no tengo monitor para testearlo, pero para el resto de funciones sí que vamos a verlo a fondo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Soy Robert y empezamos. Hoy tengo en mis manos el Ugreen Uno 6 en 1. Antes de contarte, hacemos un unboxing súper rápido. El Ugreen Uno USB-C Hub 6 en 1 transforma un solo puerto USB-C en una solución versátil. Incluye HDMI 4K 60 Hz, dos puertos USB-C de datos 10 GB por segundo, dos puertos USB-A de datos 10 GB por segundo y un puerto USB-C PD con carga de hasta 100 vatios. Unos 85 reales para el dispositivo principal. Su diseño compacto e ingenioso, con indicadores LED, lo hace atractivo y fácil de transportar. Es compatible con Mac, Windows, Linux y múltiples dispositivos portátiles modernos. Los puertos USB ofrecen una velocidad teórica de 10 GB por segundo, pero en la práctica rara vez se alcanza esa cifra con nuestros dispositivos. Cuando un fabricante indica que un hub o dispositivo USB llega a 10 GB por segundo, se refiere a la velocidad máxima teórica del estándar, en este caso USB 3.2 generación 2. En la realidad, esa velocidad suele ser menor. ¿Por qué? Por varios factores. Parte de ancho de banda se destina a la comunicación interna. La calidad del cable y de los conectores influye, y también depende del rendimiento del dispositivo conectado, como un pendrive o un disco duro. Además, el propio hub reparte el ancho de banda entre todos los puertos y tanto el sistema operativo como los controladores pueden limitar la velocidad. Por eso, aunque en teoría hablamos de 10 GB por segundo, lo habitual con un buen SSD encontrar velocidades más cercanas de 800 a 1000 MB por segundo. En definitiva, la cifra de 10 GB por segundo es el máximo según la especificación, pero el rendimiento real siempre será algo menor. Voy a probar el hub con diferentes dispositivos que uso a diario para transferir archivos y así ver qué velocidad real conseguimos. Los dos primeros dispositivos que vamos a usar son USB 3.2, que es precisamente lo que soporta este hub. Lo tengo conectado a mi MacBook Pro con chip M4 Pro, que cuenta con Thunderbolt 5, y lo primero será probar con mi HDD externo, donde guardo todos mis archivos. Vamos a copiar algunos datos y comprobar cuánto tarda en transferirse. También he hecho test de velocidad. Aquí podéis ver los resultados. Os puedo decir que no está nada mal. Aquí hay algo curioso que descubrí mientras copiaba datos. Compré un cable estándar para mi HDD con USB-C para no depender de un hub,
y elegí que fuera USB 3.2 generación 2. Y me llevé una gran sorpresa. Cuando conecto con este cable, la transferencia de datos es 2 veces más lenta que si uso el cable original conectado al hub. Mi teoría es que el cable que compré es mucho más largo que el original y aunque parezca una tontería, creo que tiene todo el sentido. Si alguien entiende mejor de este tema, dejádmelo en los comentarios. También tengo un pendrive USB-A que no uso demasiado, pero servirá para la prueba. Aquí tenéis que tener en cuenta que la velocidad depende también del formato del pendrive. Si usas APFC es más rápido, mientras que con EXFAT o FAT32 suele ser más lento. En mi caso, como no puedo conectarlo directo al Mac sin adaptador, la comprobación no tiene tanto sentido, pero aún así veremos qué velocidad alcanza a través del hub. Aquí tenéis los resultados. Lo dejamos en formato EXFAT para mayor compatibilidad y hacemos el test. Y por último, quiero llevar este hub al límite. Voy a conectar 4 dispositivos a la vez para comprobar qué tal responde y si se calienta demasiado. Conectaré mi Rodecaster Duo, el Elgato Stream Deck Neo y en los puertos USB-A un pendrive y el HDD. Os puedo asegurar que no se calienta prácticamente nada, mantiene una temperatura adecuada. Así que por mi parte, este hub es totalmente recomendable. La única cosa que no me gustó es por ser de plástico, porque se siente algo que no durará mucho, pero es una tontería mía. Ahora, siendo sincero, si lo que quieres es aprovechar toda la potencia de Thunderbolt 5 con un hub USB-C, necesitas algo como el CoolDigit TS5. Quizás haya otros, pero este es el que conozco. Eso sí, ya no estamos hablando de un hub, sino de una dock station. Y además cuesta unos $400, sin contar con que por ahora no está disponible en España. Hola barretineros, hoy quiero contarte cómo puedes unirte a la comunidad de la barretina de Robert y disfrutar de ventajas exclusivas que no encontrarás en ningún otro canal. Si te apasiona la tecnología, las curiosidades y las historias que compartimos aquí, ahora puedes apoyarme directamente y desbloquear recompensas exclusivas solo para ti. En este momento tenemos 2 niveles de membresía. Nivel 1. Mini Barretina. El primer nivel es Mini Barretina por solo 2,99 € al mes. Recibirás insignias de fidelidad junto a tu nombre para que todos sepan que eres parte de la familia. Emojis exclusivos de la barretina para usar en comentarios y directos. Prioridad a la hora de responder tus comentarios. Acceso anticipado a los vídeos nuevos antes que nadie. Con este nivel ya formas parte del corazón de la comunidad. Nivel 2. Barretina épica. Si quieres ir un paso más allá, está la barretina épica. Aquí, además de todo lo anterior, tendrás encuestas exclusivas para decidir próximos temas del canal, contacto directo conmigo en redes sociales, acceso a mi servidor privado de Discord para miembros, donde podrás consultarme sobre tecnología, cámaras, Macs y mucho más. Grupo de chat exclusivo para miembros en WhatsApp. Este nivel es para quienes quieren vivir el canal desde dentro y tener voz en lo que creamos juntos. Y recuerda, tu apoyo es lo que hace posible que este proyecto siga creciendo. ¿Y cómo unirte? Muy fácil. Haz clic en el botón Unirme, elige tu nivel y empieza a disfrutar de todas estas ventajas desde hoy mismo. Gracias por apoyar este proyecto y seguimos con el video. Os leo en los comentarios, cuéntame qué hub usas y si conoces una alternativa, házmelo saber. Como en los tiempos antiguos, si has llegado hasta aquí, déjame junto con tu comentario Hello Ricky para que yo vea quién ha tenido tanta paciencia y ha llegado hasta aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.